Hola mis amigos, bienvenidos a este tiempo de descanso, un descanso diferente, creativo, que nos invita a asomarnos a un océano muy vasto, un océano que tiene muchos mares, así como por ejemplo el océano Atlántico tiene el mar Caribe, por decir algo, pues así también nosotros podemos decir que el océano de las humanidades tiene muchos mares. Y en esos mares hemos encontrado, por ejemplo, obras de filosofía. En estos momentos culturales, que así los hemos llamado, nos hemos acercado a dos obras de filosofía, ambas de Platón. Una se llama La Apología de Sócrates y la otra se llama Protágoras, refiriéndose a un famoso sofista de la antigüedad, Protágoras. Muy bien, y después de pasar un poco por el mar de la filosofía, nos centramos durante unos 4 programas al mar de la poesía, guiados por uno de los clásicos, hay tantos, uno de los clásicos de la poesía española relativamente reciente, un hombre que vivió entre el siglo XIX y el XX que se llama Antonio Machado. Entonces hemos tenido 4 sesiones sobre Antonio Machado. Vamos a seguir con España, pero en esta ocasión nos movemos hacia otro mar. Y quizás esto llegue como una sorpresa para algunos. Vamos a irnos al mar del humor. A ver, la filosofía lo hace pensar a uno por las preguntas, las cuestiones que plantea. La poesía lo hace pensar a uno por su capacidad simbólica. ¿Se puede decir que el humor también nos hace pensar? Yo creo que sí. Yo creo que el humor tiene una gran capacidad para hacernos pensar. Y creo que ese pensamiento, ese pensar que nos da el humor, muchas veces no puede ser alcanzado tan fácilmente ni por la seriedad de la filosofía, ni tampoco por la evocación de la poesía. ¿Qué es lo que hace el humorista o el escritor de humor o aquel que de alguna manera se conecta con esto que llamamos el sentido del humor? ¿Qué es lo que hace? Si lo pensamos bien, lo que hace es una especie de espejo. Nos presenta la vida, nos devuelve la vida, pero nos la presenta tal vez destacando, subrayando, retiñendo. Y si lo hace bien, y hay mucha gente que lo ha hecho bien, el humor logra que nosotros nos hagamos preguntas, porque van a aparecer sarcasmos, ironías, contradicciones, y detrás de cada uno de esos elementos vamos a aparecer nosotros mismos, porque somos graciosos. Hay que notar que esta es una ley prácticamente universal, aquello de que el humor tiene que ser una especie de espejo. No es que yo sea particularmente aficionado a la serie de Los Simpsons, pero uno no puede negar que es una serie exitosa. Es una serie de humor que ha tenido un impacto no solamente en su país, en Estados Unidos, sino en muchas otras partes. Y si tú te preguntas, ¿qué es lo que trae de especial esta serie? Te das cuenta que es una familia promedio en un pueblo promedio, con unos trabajos promedios. Es decir, el humor no te va a presentar a un superhéroe, ahí no va a aparecer un Superman, por ejemplo, un Capitán América, no, eso no es lo que va a aparecer. Lo que aparece es un hombre, como por ejemplo Homero Simpson, es un hombre gordo, como muchas personas nos volvemos así, con exceso de peso, pasada cierta edad. Tiene una esposa con las características de infinidad de mujeres. Pero ¿por qué entonces tiene éxito? Quizás porque la vida misma, nuestra vida misma, tiene aspectos que son ridículos. Y lo que hace la serie es presentarte mediante un espejo esos aspectos ridículos hasta el punto de
lograr que tú mismo des la vuelta sobre ti y te des cuenta de tus propias contradicciones y las asumas de otra manera. Eso es lo que podemos decir que hace el humor. A veces el humor se refiere a la historia de una familia, a veces el humor se refiere a la historia de una persona. Otro personaje que para mí no es especialmente querido, pero que reconozco que ha tenido un impacto muy grande, es este que llaman Mr. Bean. Hay gente a la que le fascina Mr. Bean. Pues bien, Mr. Bean es una persona, pero lo que le sucede a él y su modo, llamémoslo exótico, de tratar de abordar la realidad, pues es algo que realmente impacta a mucha gente. Es algo muy interesante. Bueno, con esa introducción, yo creo que es el momento de presentar a nuestro nuevo autor. Vamos a tomar a un autor clásico, clásico a su manera, Francisco de Quevedo. Y la obra a la que le vamos a dar espacio es una obra que pertenece a un género llamado literatura picaresca. La palabra pícaro no es una palabra agradable. Un pícaro pues es una persona que con inteligencia logra sacar provecho, muchas veces estafando a otras personas, burlándose también de ellas. Pero la literatura picaresca, aunque tiene pícaros, se vale de ellos, podríamos decir, como de un espejo para mostrar aspectos contradictorios de la sociedad. ¿Cuántas veces la sociedad, por ejemplo, exalta a cierto tipo de personas, pero esas personas que aparecen tan grandes, en el fondo no son grandes? Se han hecho grandes aplastando a otros. Entonces, la injusticia social, que por otra parte puede ser objeto de una crítica legítima y articulada, en la literatura picaresca aparece de otro modo. Es como si quisiéramos ver la parte de abajo de un tapiz o de un tapete. Tú miras el tapete por encima y todo se comprende y se ve bello, pero hay un debajo, hay un en vez del tapete. Y en esa parte de abajo, pues ahí te aparecen cosas que tal vez no te las esperabas. Eso que aparece ahí, eso que está ahí, eso es lo que muestra la literatura picaresca. Francisco de Quevedo y Villegas, que era su nombre completo, tiene una obra, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a leerla, eso depende de varios factores, pero es una obra clásica del género de la literatura picaresca. Se llama, en su título completo, Historia de la vida del buscón. Ojo con eso, ya empezó la ironía. El buscón, como quien dice el que busca mucho, ¿no? O busca por todas partes. Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños. Nos deja más preguntas que respuestas ese título tan largo. Y yo creo que es el momento de empezar, pues dando gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por su amabilidad. Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. Autor Francisco de Quevedo y Villegas. Libro primero, capítulo primero, en que cuenta quién es el buscón. Esta parte pues está en primera persona, como la mayor parte del libro, y él le está hablando a una cierta señora. Y dice, entonces, lo que podríamos llamar su presentación. Esta es su carta de presentación. Yo, señora, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo, Dios le tenga en el cielo. Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que se corría de que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa, y según él bebía, es cosa para creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja, aun viéndola con canas y rota, aunque ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados,
quiso esforzar que era descendiente de la gloria. Tuvo muy buen parecer para letrado, mujer de amigas y cuadrilla y de pocos enemigos, porque hasta los tres del alma no los tuvo por tales. Persona de valor y conocida por quien era. Padeció grandes trabajos recién casada y aún después, porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el 2 de bastos para sacar el as de oros. Probósele que a todos los que hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua, levantándoles la cara para el lavatorio, mi hermanico de 7 años les sacaba, muy a su salvo, los tuétanos de las faldriqueras. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Sintiólo mucho mi madre por ser tal que robaba a todos las voluntades. Por estas y otras niñerías estuvo preso, y rigores de justicia, de que hombre no se puede defender, le sacaron por las calles. En lo que toca de medio abajo tratáronle aquellos señores regaladamente. Iba a la brida en bestia segura y de buen paso, con mesura y buen día. Mas de medio arriba, etcétera, que no hay más que decir para quien sabe lo que hace un pintor de suela en unas costillas. Diéronle 200 escogidos, que de allí a 6 años se le contaban por encima de la ropilla. Más se movía el que se los daba que él, cosa que pareció muy bien. Divirtióse algo con las alabanzas que iba oyendo de sus buenas carnes, que le estaba de perlas lo colorado. Mi madre, pues, no tuvo calamidades. Un día, alabándomela una vieja que me crió, decía que era tal su agrado que hechizaba a cuantos la trataban, y decía, no sin sentimiento: en su tiempo, hijo, eran los virgos como soles, unos amanecidos y otros puestos, y los más en un día mismo amanecidos y puestos. Hubo fama que mi madre reedificaba doncellas, resucitaba cabellos encubriendo canas, empreñaba piernas con pantorrillas postizas, y con no tratarla a nadie que se le cubriese pelo, solas las calvas se la cubría, porque hacía cabelleras, poblaba quijadas con dientes. Al fin, vivía de adornar hombres y era remendona de cuerpos. Unos la llamaban surcidora de gustos, otros algebrista de voluntades desconcertadas, otros juntona. ¿Cuál la llamaba enflautadora de miembros? ¿Y cuál otro tejedora de carnes y por mal nombre alcahueta? Para unos era tercera, primera para otros y flux para los dineros de todos. Ver, pues, con la cara de risa que ella oía esto, era para dar 1000 gracias a Dios. Hubo grandes diferencias entre mis padres sobre a quién había de imitar en el oficio, mas yo, que siempre tuve pensamientos de caballero desde chiquito, nunca me apliqué a uno ni a otro. Decíame mi padre: hijo, esto de ser ladrón no es arte mecánica, sino liberal. Y de allí a un rato, habiendo suspirado, decía de manos: quien no hurta en el mundo no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran, otras nos azotan y otras nos cuelgan. No lo puedo decir sin lágrimas. Lloraba como un niño el buen viejo, acordándose de las que le habían batanado las costillas. Porque no querrían que donde están hubiese otros ladrones, sino ellos y sus ministros. Mas de todo nos libró la buena astucia. En mi mocedad siempre andaba por las iglesias, y no de puro buen cristiano. Muchas veces me hubieran llorado en el asno si hubiera cantado en el potro. Nunca confesé, sino cuando lo mandaba la Santa Madre Iglesia. Preso estuve por pedigüeño en caminos, y a pique de que me esteraran el tragar y de acabar todos mis negocios con 16 maravedís, 10 de soga
y 6 de cáñamo. Mas de todo me ha sacado el punto en boca, el chitón y los nones. Y con esto en mi oficio he sustentado a tu madre lo más honradamente que he podido. ¿Cómo a mí sustentado?, dijo ella con grande cólera. Yo os he sustentado a vos y sacádoos de las cárceles con industria y mantenídoos en ellas con dinero. Si no confesábades, ¿era por vuestro ánimo o por las bebidas que yo os daba? Gracias a mis botes. Y si no temiera que me habían de oír en la calle, yo dijera lo de cuando entré por la chimenea y os saqué por el tejado. Los puse en paz diciendo que yo quería aprender virtud resueltamente e ir con mis buenos pensamientos adelante, y que para esto me pusiesen a la escuela, pues sin leer ni escribir no se podía hacer nada. Parecióles bien lo que decía, aunque lo gruñeron un rato entre los dos. Mi madre se entró y mi padre fue a rapar a uno. Así lo dijo él. No sé si la barba o la bolsa. Lo más ordinario era uno y otro. Yo me quedé solo, dando gracias a Dios porque me hizo hijo de padres tan celosos de mi bien. Libro primero, capítulo segundo. De cómo fue a la escuela y lo que en ella sucedió. A otro día ya estaba comprada la cartilla y hablado el maestro. Fui, señora, a la escuela. Recibióme muy alegre diciendo que tenía cara de hombre agudo y de buen entendimiento. Yo, con esto, por no desmentirle, di muy bien la lección aquella mañana. Sentábame el maestro junto a sí, ganaba la palmatoria los más días por venir antes, e íbame el postrero por hacer algunos recados a la señora, que así llamábamos la mujer del maestro. Teníalos a todos con semejantes caricias obligados. Favorecíanme demasiado, y con esto creció la envidia en los demás niños. Llegábame de todos, a los hijos de caballeros y personas principales, y particularmente a un hijo de don Alonso Coronel de Zúñiga, con el cual juntaba meriendas. Íbame a su casa a jugar los días de fiesta, y acompañábale cada día. Los otros, o porque no les hablaba, o porque les parecía demasiado punto el mío, siempre andaban poniéndome nombres tocantes al oficio de mi padre. Unos me llamaban Don Navaja, otros Don Ventosa. ¿Cuál decía, por disculpar la envidia, que me quería mal, porque mi madre le había chupado 2 hermanitas pequeñas de noche? Otro decía que a mi padre le habían llevado a su casa para que la limpiase de ratones, por llamarle gato. Unos me decían sape cuando pasaba, y otros miau. ¿Cuál decía? Yo le tiré 2 berenjenas a su madre cuando fue obispa. Al fin, con todo cuanto andaban royéndome los zancajos, nunca me faltaron, gloria a Dios. Y aunque yo me corría, disimulaba. Todo lo sufría, hasta que un día un muchacho se atrevió a decirme a voces que yo era hijo de una prostituta y hechicera, lo cual, como me lo dijo tan claro, que aun si lo dijera turbio no me diera por entendido, agarré una piedra y descalabréle. Fuime a mi madre corriendo que me escondiese. Le conté el caso y me dijo, muy bien hiciste, bien muestras quién eres. Solo anduviste errado en no preguntarle quién se lo dijo. Cuando yo oí esto, como siempre tuve altos pensamientos, volvíme a ella y roguéla me declarase si le podía desmentir con verdad o que me dijese si me había concebido a escote entre muchos o si era hijo de mi padre. Se rió y dijo, ah, Noramasa, ¿eso sabes decir? No serás bobo, gracia tienes. Muy bien hiciste en quebrarle la cabeza, que esas cosas, aunque sean verdad, no se han de decir. Yo con esto
quedé como muerto y dime por novillo de legítimo matrimonio, determinado de coger lo que pudiese en breves días y salirme de casa de mi padre. Tanto pudo conmigo la vergüenza. Disimulé. Fue mi padre, curó al muchacho, apaciguólo y volvióme a la escuela, a donde el maestro me recibió con ira, hasta que, oyendo la causa de la riña, se le aplacó el enojo considerando la razón que había tenido. En todo esto, siempre me visitaba aquel hijo de don Alonso de Zúñiga, que se llamaba don Diego, porque me quería bien naturalmente, que yo trocaba con él los peones y eran mejores los míos, dábale de lo que almorzaba y no le pedía de lo que él comía, comprábale estampas, enseñábale a luchar, jugaba con él al toro y entreteníale siempre. Así que los más días, sus padres del caballerito, viendo cuánto le regocijaba mi compañía, rogaban a mis padres que me dejasen con él a comer y cenar y aún a dormir los más días. Sucedió, pues, uno de los primeros que hubo escuela por Navidad, que viniendo por la calle un hombre que se llamaba Poncio de Aguirre, el cual tenía fama de confeso, que el don Dieguito me dijo: «Hola, llámale Poncio Pilato y echa a correr». Yo, por darle gusto a mi amigo, llaméle Poncio Pilato. Corrióse tanto el hombre que dio a correr tras mí con un cuchillo desnudo para matarme, de suerte que fue forzoso meterme huyendo en casa de mi maestro dando gritos. Entró el hombre tras de mí y defendióme el maestro de que no me matase, asegurándole de castigarme. Y así luego, aunque señora le rogó por mí, movida de lo que yo la servía, no aprovechó, mandóme desatacar y azotándome decía tras cada azote: «¿Diréis más, Poncio Pilato?». Yo respondía: «No, señor». Y respondílo 20 veces a otros tantos azotes que me dio. Quedé tan escarmentado de decir Poncio Pilato y con tal miedo, que mandándome el día siguiente decir como solía las oraciones a los otros, llegando al credo: «Advierta vuestra merced la inocente malicia», al tiempo de decir «padeció so el poder de Poncio Pilato», acordándome que no había de decir más Pilatos, dije: «padeció so el poder de Poncio de Aguirre». Dióle al maestro tanta risa de oír mi simplicidad y de ver el miedo que le había tenido, que me abrazó y dio una firma en que me perdonaba de azotes las 2 primeras veces que los mereciese. Con esto fui yo muy contento. En estas niñeces pasé algún tiempo aprendiendo a leer y a escribir. Llegó, por no enfadar, el de unas carnes tolendas, y trazando el maestro de que se holgasen sus muchachos, ordenó que hubiese rey de gallos. Echamos suertes entre 12 señalados por él, y cúpome a mí. Avisé a mis padres que me buscasen galas. Llegó el día, y salí en uno como caballo, mejor dijera, en un cofre vivo, que no anduvo en peores pasos Roberto el Diablo, según andaba él. Era rucio y rodado el que iba encima, por lo que caía en todo. La edad no hay que tratar. Bisnietos tenía. De su raza no sé más, sino que sospecho que era de judío, según era medroso y desdichado. Iban tras mí los demás niños todos aderezados. Pasamos por la plaza, aun de acordarme tengo miedo, y llegando cerca de las mesas de las verduras, Dios nos libre, agarró mi caballo un repollo a una, y ni fue visto ni oído cuando lo despachó a las tripas, a las cuales, como iba rodando por el gaznate, no llegó en mucho tiempo. La versera, que siempre son desvergonzadas, empezó a dar voces. Llegáronse otras y con ellas pícaros y alzando zanahorias, garrofales, nabos, frisones, tronchos y otras legumbres, empiezan a dar tras el pobre rey. Yo, viendo que era batalla naval y que no se había de hacer a caballo, comencé a apearme,
mas tal golpe me le dieron al caballo en la cara, que yendo a empinarse cayó conmigo en una, hablando con perdón, privada. Púseme cual vuestra merced puede imaginar. Ya mis muchachos se habían armado de piedras y daban tras las revendederas y descalabraron dos. Yo a todo esto, después que caí en la privada, era la persona más necesaria de la riña. Vino la justicia, comenzó a hacer información, prendió a berceras y muchachos mirando a todos qué armas tenían y quitándoselas, porque habían sacado algunos dagas de las que traían por gala y otras espadas pequeñas. Llegó a mí, y viendo que no tenía ningunas dagas, porque me las habían quitado y metídolas en una casa a secar con la capa y sombrero, pidióme, como digo, las armas, al cual respondí, todo sucio, que si no eran ofensivas contra las narices, que yo no tenía otras. Quiero confesar a vuestra merced, que cuando me empezaron a tirar los tronchos, nabos, etc., que como yo llevaba plumas en el sombrero, entendiendo que me habían tenido por mi madre y que la tiraban, como habían hecho otras veces como necio y muchacho, empecé a decir: hermanas, aunque llevo plumas, no soy Aldonza de San Pedro mi madre, como si ellas no lo echaran de ver por el talle y rostro. El miedo me disculpó la ignorancia y el sucederme la desgracia tan de repente. Pero volviendo al alguacil, quiso me llevar a la cárcel y no me llevó porque no hallaba por dónde asirme. Tal me había puesto del lodo. Unos se fueron por una parte y otros por otra, y yo me vine a mi casa desde la plaza martirizando cuantas narices topaba en el camino. Entré en casa, conté a mis padres el suceso, y corriéronse tanto de verme de la manera que venía, que me quisieron maltratar. Yo echaba la culpa a las 2 leguas de rocín exprimido que me dieron. Procuraba satisfacerlos, y viendo que no bastaba, salíme de su casa y fuime a ver a mi amigo don Diego, al cual hallé en la suya descalabrado, y a sus padres resueltos por ello de no enviarle más a la escuela. Allí tuve nuevas de cómo mi Rocín, viéndose en aprieto, se esforzó a tirar 2 coces, y de puro flaco se le desgajaron las 2 piernas y se quedó sembrado para otro año en el lodo, bien cerca de expirar. Viéndome pues con una fiesta revuelta, un pueblo escandalizado, los padres corridos, mi amigo descalabrado y el caballo muerto, determinéme de no volver más a la escuela ni a casa de mis padres, sino de quedarme a servir a don Diego, o por mejor decir, en su compañía, y esto con gran gusto de los suyos, por el que daba mi amistad al niño. Escribí a mi casa que yo no había menester más ir a la escuela, porque aunque no sabía bien escribir, para mi intento de ser caballero, lo que se requería era escribir mal, y que así, desde luego renunciaba a la escuela para no darles gasto, y su casa para ahorrarlos de pesadumbre. Avisé de dónde y cómo quedaba, y que hasta que me diesen licencia, no los vería. Bueno, esos son los 2 primeros capítulos autobiográficos de esta obra, El Buscón, de Francisco de Quevedo. Viaja uno en el tiempo, ¿no? Hay expresiones que no se entienden fácilmente. Por ejemplo, para nuestra conversación, ¿qué quiere decir aquello de corriéronse mis padres? ¿Qué quiere decir eso? Se avergonzaron, se apartaron de él. Una de las cosas interesantes de leer estos textos de otros siglos es descubrir lo que ya en el fondo sabemos, que el lenguaje es una realidad viva. Bueno, ahí tenemos un primer sabor de lo que es esta literatura picaresca y de lo que significa empezar a ver la vida desde otro ángulo. Yo me imagino que autores como Francisco de Quevedo se cansaron de los grandes relatos, ¿no? Los mega relatos de grandes héroes, grandes batallas, grandes victorias y grandes gobiernos. ¿No será que la vida se parece más a aquello mucho más sencillo, más cotidiano y a veces más absurdo y chistoso que sucede muy cerca de nosotros? Es una pregunta que nos deja la literatura picaresca.
Bueno, que Dios nos bendiga. Hasta una próxima ocasión.